Tekashi 69 es quizás de los raperos y cantantes más polémicos de todos los tiempos, siendo acusado por las autoridades de diferentes delitos, como desde violencia doméstica hasta estar enclicado con pandillas al margen de la ley. Es una de las personas que logró hacerse rica viniendo de la nada, y sea como sea, este rapero de origen hispano que finalmente se haría famoso con la música en inglés, tiene una historia de vida bastante interesante de la que hablar y unas ostentaciones bastante excéntricas y lujosas de las que podemos hablar en este video. ¿Cuáles son las mansiones de Tekashi 69? Él recientemente salió de la cárcel y como ha tenido que hacer acuerdos con los federales, ha vendido varias de sus posesiones, pero igual aún no está en bancarrota. Por ejemplo, su casa de Lido Beach en Nueva York, un escondite que duró muy poco. Su primer mansión importante no fue una residencia legendaria, sino un refugio de emergencia con fachada discreta. Después de salir antes de tiempo de prisión en 2020 en plena pandemia y pasar a confinamiento domiciliario, Tekashi terminó en una casa de 4 habitaciones en Lido Beach en Nassau County, un barrio playero de Long Island a unas 30 millas de Bushwick. Lo irónico es que la casa por fuera no parecía el castillo de un rapero escandaloso. Justo ahí estaba la lógica del lugar, esconder a un hombre imposible de esconder. La historia del inmueble es curiosa porque muestra cómo un escondite puede verse casi normal hasta que cae en manos de alguien como él. La casa fue construida en la década de los 70s. En 2013 salió a la lista en $748,000 y en 2014 fue vendida en $500,000 tras varias rebajas y negociaciones. Luego la transformaron, le pusieron pisos de madera nuevos, una planta abierta, baños actualizados, pintura nueva y una piscina atrás. Más tarde volvió al mercado en 2016 por $1,500,000, promocionada prácticamente por estar muy cerca a la playa. Al final la casa no se vendió y una publicación expirada de renta la puso en un precio de $7,000 al mes para su alquiler. No era una mega mansión absurda, pero sí una casa cómoda, modernizada y muy aislada para funcionar como un escondite temporal, mientras Tekashi cumplía su condena. La casa se volvió famosa no por sus acabados, sino por su vista. Además que su ubicación quedó expuesta casi de inmediato. Se reportó que tuvo que ser trasladado después de que se filtrara la dirección en internet, tras aparecer en videos filtrados en internet cerca de este recinto. No fue una casa para disfrutar, era más bien una para sobrevivir en varios días. Lamentablemente Tekashi quedó expuesto completamente y tuvieron que sacarlo, ya que como estaba cumpliendo una condena domiciliaria, no tenía cómo defenderse si sus enemigos caían de sorpresa, y evidentemente se encontraba ya amenazado para ese entonces. Otra de sus mansiones importantes fue la Watermill Hamptons, el retiro caro y mucho más de cine. Después de que su escondite en Lido Beach se cayera, su nivel tuvo que subir. Lo que vino después sí se parecía más a la imagen mental que uno tiene cuando piensa en un rapero multimillonario escondido en los Hamptons. Según Behind the Hits, Tekashi pasó a estar vinculado con una residencia en 24 Deer Run a una casa cerrada y mucho más seria, donde ya no hablamos de un refugio discreto, sino de un retiro con verdadero empaque de lujo. Esa propiedad con 8,500 pies cuadrados y en aquel momento que estaba ofrecida a la renta por $55,000 al mes, tiene registros citados por ese medio que indican que la casa se vendió en octubre de 2021 por $4,200,000 y más tarde regresaría al mercado por $6 millones. Aquí ya cambiamos la película. No es una casa para pasar desapercibido en un barrio playero. Es una residencia de 3 niveles con 5 chimeneas, sala con techos altos, luz natural abundante, cocina para chef privado con granito pulido y electrodomésticos de acero inoxidable. Además, el comedor contaba con un aparcamiento para 12 personas y 6 habitaciones con suite presidencial. Varias de esas habitaciones tenían chimenea propia y desde la segunda planta incluso había vista al océano. Ya no era el escondite medio improvisado de un testigo incómodo, era una guarida que mezclaba comodidad de millonario con aislamiento elegante. Tendría otra mansión en Lake Worth, Florida, su casa más real, pesada y maldita de su etapa. Si hay una residencia que se siente como la casa de Tekashi en su era más reciente, es Palm Beach County, Florida. Aquí ya no hablamos solo de un refugio vinculado a su arresto domiciliario, sino de una propiedad que describieron como la casa de Lake Worth Beach, poseída por él y que quedó directamente asociada a problemas fiscales con el IRS. El rastro público de esta casa es mucho más fuerte porque no solo aparecen noticias de celebridades, en historias de allanamientos, subastas, causas judiciales y hasta invasiones armadas se ha encontrado vinculada. Los datos inmobiliarios de este inmueble nos dejan saber que es una propiedad mucho más grande y seria de lo que a veces se imagina cuando uno oye hablar de sus mansiones en redes. Realtor y Zillow la ubican en $6,000
1130 Homeland Erie Lake Worth como una vivienda unifamiliar construida en 2013 con 6 habitaciones, 7 baños. Tiene 7,000 pies cuadrados en un lote de 5 acres y garaje para 12 autos. Está valorada en $4,400,000. Esa cifra y dimensiones ayudan a imaginar el tipo de residencia en la que vivía el rapero. No es una clásica mansión hipermoderna de Beverly Hills pegada a la calle. Es una finca amplia separada con mucho terreno y con suficiente espacio para carros, privacidad y movimientos de seguridad. Dicho de otra manera, es más un complejo privado que una casa de portada. Y en alguien como Tekashi eso tiene lógica total. Su tipo de fama no pide solo lujo, pide distancia, acceso controlado y espacio suficiente para vivir con guardaespaldas, autos exóticos y un nivel constante de paranoia. Lo que sería una mansión de éxito para Tekashi se convirtió en el símbolo de su descomposición. CBS 12 informó que el IRS incautó la vivienda a Tekashi en abril del 2024 en medio de reportes sobre dinero adeudado a la agencia. Es decir que Tekashi en pocas palabras estaba debiendo mucha plata. Finalmente, después del embargo, Local 10 reportó la subasta de pertenencias personales salidas de esa redada. O sea, esta mansión pasó de ser el escenario de lujo de un rapero a convertirse en el punto físico donde el Estado empezó a desmontar su riqueza pieza por pieza. Le quitaron cadenas, carros que encontraron dentro de la propiedad y otras cosas y las terminaron subastando para liquidar sus deudas. Ya no era su palacio, era la dirección donde empezaban a cobrarle la factura de un estilo de vida que aparentemente, a vista de todos, él no podía pagar. Después, en noviembre de 2025, se reportó que 4 hombres armados entraron a su vivienda en Florida. Su madre fue secuestrada mientras el resto de los delincuentes comenzaban a saquear esta propiedad. Además, los atacantes pedían dinero y llaves de carros. Esa sola escena cambia por completo la lectura del lugar. Un lugar que era el hogar de este hombre para que pasara tranquilo, sin que nadie le molestase. Estar en su propia vivienda pasó a ser un lugar que se volvió una pesadilla. En 2018 apareció otra mansión gigantesca pegada a él, la propiedad de Beverly Hills usada para grabar un video musical con Kanye West y Nicki Minaj. Esa casa no era una residencia propia de Tekashi, pero sí fue una mansión asociada a su imagen pública y a su estética de exceso. Era una finca de $80 millones que alquiló para rodajes, y Billboard y otros medios reseñaron que allí había un episodio de tiroteo en ese set. Aunque no compró la casa, la ocupó como si el espectáculo completo le perteneciera. El equipo había llenado el lugar de decoraciones multicolor para que la mansión pareciera una extensión de su pelo y su personaje. Eso es Tekashi en estado puro. No siempre dueño del castillo, pero sí dueño momentáneo del show. Pero ¿cuáles son los carros que conduce Tekashi? ¿Qué carros ha comprado? Es un tipo que le gusta bastante el color, la explosión y lo que tenga que ver con ser muy llamativo. Así de que todos los carros que vas a ver a continuación los personalizó a su gusto porque eran propios, no alquilados como los de otros raperos. Para comenzar esta lista, se compró un Lamborghini Urus 2019 en ese año. Este es el carro más claro de toda su colección. De hecho, este carro se lo quitó más adelante el gobierno. Costaba $204,000 y este mismo fue subastado por $175,000 en las subastas del gobierno que se lo quitó. Era un carro suyo perfectamente trazable, pero terminaría convirtiéndose en la postal más visible de su caída financiera. Luego compraría un Bentley Continental GT Speed. El segundo carro verdaderamente amarrado a su nombre es este Bentley Continental GT Speed 2017. Fue comprado en $240,000. Era uno de sus juguetes caros más vistosos, pero al final salió por mucho menos de lo que representa un Bentley de este nivel cuando está entero, limpio y sin ese peso del historial de embargo, porque este fue otro de los carros que le embargaría el gobierno y lo terminarían subastando por $85,500. Imagínate comprar un carro por un precio demasiado grande y que después sea vendido por un tercio de lo que te costó. También tuvo un Lamborghini Aventador. Luego de salir de prisión en 2020, lo primero que hizo Tekashi fue irse a comprar un carro para volver a sentirse vivo y poder recorrer las calles a toda velocidad, con esa adrenalina que le encanta. Tekashi se puso a comprar una flotilla que incluía un Aventador. Fue el último de ese año y le costó $500,000. Además, lo mandó a personalizar a su gusto para que quedara más que claro que era de Tekashi. Fue de los pocos carros que nunca le embargaría el gobierno porque después lo terminaría cambiando por otros carros más lujosos y haría negocios con estos mismos. También compraría un McLaren. Sería el McLaren GT 2020 de $214,000 y ese mismo día se compraría un 720S Spider de $320,000. En un solo día se habría gastado casi $500,000 solo en estos carros. También un Rolls Royce, pero como los Rolls Royce tienen una apariencia tan
tan seria y parece un corte ejecutivo presidencial, no combina tanto con la línea de Tekashi. Eso sí, cómo no, si tienes tanto dinero lo puedes mandar a modificar y a personalizar a tu gusto. Como si un niño de 6 años le hubiera arrojado un balde con pintura, este carro terminó completamente hecho una obra de arte. Se trata de un Rolls-Royce Cullinan 2020 de $360,000. No sabemos cuánto le costó la personalización, eso sí, quedó demasiado llamativo. Además se compraría la Mercedes-Benz G-Wagon. Dentro de esa tanda de compras que hizo después de salir de prisión, no se especificó si la Mercedes G-Wagon era la G550 o la G63. Sin embargo, es un carro de $200,000 y una Range Rover para salir a las calles sin que nadie note su presencia. Como bien se sabe, todos los carros que tiene este hombre llaman bastante la atención, pero tenía que poseer uno que la verdad nadie supiera que era de él, porque fuera bastante discreto y pues sí logró su cometido, siendo así de esa manera que habría gastado $95,000 en esta Range Rover. Pero ¿cuáles son las joyas que posee Tekashi? Tienes que ser consciente que cuando le embargaron su mansión se llevaron consigo varios carros y 34 lotes de joyas. Sin embargo, él ha ido haciendo otros contratos multimillonarios con disqueras y ha ido comprando nuevas cadenas y nuevos anillos. Vamos a hablarte de las más llamativas que le quitaron y de los nuevos que tiene. Su pieza más famosa que salió de este embargo fue la Bruce the Shark, una de las joyas más reconocibles de su etapa. En el catálogo aparece con una estimación de $200,000, pero en la subasta fue vendida por $60,000. Hay un mito público de la pieza que dicen que era más grande que su precio final. En 2020 hablaban de una cadena con forma de tiburón de $300,000, pero cuando llegó a los juzgados, la cadena no entienden por qué la subastaron por apenas $60,000. Cuando estuvo con la exmujer de Anuel, Yailin, hizo una cadena con el nombre de ella en 14 quilates, 2 tonos con diamantes. El catálogo lo estimó en $60,000, pero esta fue vendida en $29,000. Después viene otra capa de joyas muy suyas, el colgante Water de diamantes y esmalte. Tenía estimado de $60,000 y fue vendida por $36,000. Su colgante Billy the Puppet de Jigsaw se estimó entre $25,000 a $30,000 y fue vendida en $17,000. El Spinner Shark Enamel Pendant estaba estimada en $60,000 y se vendió por $45,000. Incluso señalaron que esa pieza fue supuestamente comprada por $1 millón, pero eso aparece como una afirmación reportada. Otro mito más de internet que nunca podremos verificar, porque varios de los fanáticos de Tekashi quisieron entrar a la subasta simplemente para comprarla como parte de un museo de joyas, comprándola no solo por su valor en metal, sino también sentimentalmente hablando. Tenía colgantes que no eran en oro 14 quilates, sino oro rosado de 10 quilates con diamantes. Era un colgante Genie vendido por $6,000. Su colgante 6ix9ine en oro amarillo de 14 quilates con cadena que se vendió por $5,000. Una cadena Rolo de oro amarillo de 14 quilates de $2,500 y una cadena cubana de oro de 14 quilates por $7,000. Además contaba con 2 cadenas cubanas con diamantes de 43 ET, ambas estimadas entre $35,000 a $50,000. Ni siquiera se vendieron, quedaron simplemente como paste, lo cual también dice algo interesante. Ni siquiera en la subasta todo objeto con diamantes se encontró comprador al precio esperado. Ni siquiera las joyas que le quitó el gobierno pudieron ser vendidas finalmente. Así que si preguntas cuántas joyas tiene Tekashi, la respuesta más limpia es que públicamente documentadas tiene 34 embargadas. Pero en 2026 volvió a salir de la cárcel, para ser más exactos en 3 de abril de 2026, tras cumplir 3 meses, y apenas cruzó las fronteras de la cárcel de Brooklyn, donde estaba recluido junto con Maduro. Tekashi ya le habían puesto encima una pieza nueva hecha por los joyeros de Bovara, Miami. En las notas revisadas, esa cadena aparece nombrada como The Apex Redemption, el retorno de 6ix9ine. Lo primero que llama la atención no es solo el brillo, es una cadena de 400 quilates y más de 4 libras de peso en oro y diamantes. Las flores que acompañan la cadena suman 165 quilates entre diamantes redondos, esmeralda y marquesa, además de zafiros de color y diamantes negros. El colgante de león suma 186 quilates con mezcla de diamantes redondos, esmeralda, baguette y otros cortes. Por eso la cadena se siente menos como una joya, parece una armadura teatral. Pero lo que te deja con la boca abierta es lo que se gastó Tekashi en la cadena. Le costó $2,200,000. El propio Tekashi presumió ese precio al salir, presumiendo que a pesar de haber estado guardado en la cárcel y tener 1001 problemas en su vida personal, no dejaba de ser multimillonario, porque no cualquiera tiene $2 millones para gastarse en una simple cadena. Y bueno, no es una simple cadena, demostró que su poder deja ver entre claro que lo que tiene es un verdadero lazo de arte. Además, dentro de la extravagante vida de Tekashi, se dice que gasta $60,000
dólares cada vez que monta avión, porque a diferencia de los simples mortales que van en aviones comerciales, cuando él viaja, alquila un avión solo para él y su equipo. Este le cuesta $60,000, solo vuelos charter organizados exclusivamente para él. Sería un Gulfstream de los que usan los magnates como Bill Gates. Se alquila solo para sus viajes, sea para giras o para irse de vacaciones, como lo hizo en 2023 con su anterior pareja Yailin. También a él se le ha visto enlazado varios bolsos de diseñador como Louis Vuitton, Bulgari y de los más caros Birkin Hermes, que también fueron embargados por el gobierno por una cifra superior a los $2 millones. Solo en ropa ya manejaba demasiado dinero, cifras que para muchos no tiene ni siquiera en su propia casa. Puede de que sea un millonario bastante exagerado, que muchos no le crean el dinero que tiene, pero de que gasta bastante lo hace. Pero el mismo Tekashi se puso a explicar por qué para él fue una estrategia de que la IRS le embargara su dinero. Él en su primera versión dijo que manejó mal sus finanzas y que su contador no estaba descontando nada para los impuestos, lo que lo metió en problemas con el IRS. Después dijo que sentía que al tratarlo a él habían reglas diferentes y que el gobierno quería hacer un ejemplo de él. Es decir, que el gobierno fue muy severo con Tekashi para imponer un ejemplo de qué es lo que pasa si no pagas bien tus impuestos. En esa misma explicación dijo que debía $8 millones, pero que ya había pagado 6 millones y al final le tocaba hacer lo correcto y pagarles. Al parecer él tenía varios embargos y subastas ligadas a deudas tributarias pendientes. Sus bienes fueron incautados tras una redada en su casa de Florida, lo que te expliqué anteriormente. Otra de sus explicaciones fue de que finalmente lo que le iban a quitar no valía tanto dinero como lo que realmente debía al final, así que era mucho mejor para él deshacerse de todas esas cosas que no podía vender, como joyas y cadenas, además de bolsos de diseñador y ropa, que al final por ser usadas no iban a costar mucho, y tener la oportunidad de recomprar las cosas que ya tenía por menos precio y al final del día terminar pagando su deuda. Así que lo dejó entrever como si fuera una estrategia de él y sus contadores. Pero bueno, actualmente Tekashi ha vuelto a recuperarse, tiene varias personas hablando de él y está en el foco viral debido a que hizo que uno de sus peluches fuera firmado por el anterior presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dando una anécdota de cómo fue convivir al lado de este hombre y cómo fue la experiencia de estar recluida en una de las cárceles de máxima seguridad de Brooklyn. Ya que conoces esto, déjame